recordamos el por qué estamos aquí, entendemos que solamente es para adorarte a ti, Señor. Y todos los que estamos aquí en sala, te adoramos, te bendecimos. Y Señor, abrimos nuestros corazones porque tu palabra es nuestro alimento. Abrimos nuestros corazones porque tu presencia lo llena todo en nuestro ser. Por eso, mi Dios, estamos muy agradecidos contigo. Estamos, Señor, muy agradecidos con la profesora por ese don que tú le has dado, Señor, y esta noche abrimos nuestra mente, nuestro corazón y dejamos que tu Espíritu Santo ilumine, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entender tu palabra esta noche. Gracias, Dios. Gracias, bendito Padre. Gracias, bendito Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Estamos aquí deseosos de seguir aprendiendo la palabra del Señor. Nuestro tema de hoy día es generosidad y mayordomía en las epístolas del Nuevo Testamento. Ya con la profesora hemos ido desarrollando las clases, ¿no? Acerca de la generosidad y mayordomía en el Antiguo Testamento, en la construcción del tabernáculo, en el primer templo, y luego hemos visto también el generosidad y mayordomía en los evangelios, y hoy es generosidad y mayordomía en las epístolas del Nuevo Testamento. Una vez más, damos la bienvenida a la licenciada Nidia. Ya ustedes la conocen, ya saben que además de ser una mujer preparada en teología, es una misionera que trabajó con Wycliffe, trabaja con Wycliffe y sigue haciendo obra misionera con toda su familia. Así que te damos la bienvenida, licenciada Nidia, y la sala es suya. Buenas noches, muchas gracias, hermano César, y a todos un saludo desde Ciudad de México. Pues como dice el hermano César, estamos avanzando en el estudio de la palabra de Dios con un enfoque en este tema de las ofrendas, de la generosidad y de la mayordomía. Entramos al Nuevo Testamento la semana pasada y vimos un repaso bastante ligero, no profundo, de las enseñanzas de Cristo. Los hechos y las epístolas van a desarrollar las enseñanzas de Jesús en su teología propia, basado nuevamente en las enseñanzas de Cristo. Y vamos viendo también cómo aspectos del Antiguo Testamento se van a resaltar, pero también nos van a dejar algunas dudas. La semana pasada tenía un participante una duda sobre el pasaje de Malaquías y vamos a repasar esa pregunta hoy. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Bueno, es solamente una introducción. Realmente el Nuevo Testamento, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, tiene material para todo un semestre, pero lo que estamos haciendo ahorita, estamos tocando algunos pasajes que nos van a permitir dar un panorama bastante general de hechos y epístolas. Quisiera, a manera de resumen, ir recordando algo que Jesús nos enseñó en los evangelios. Jesús recalcó el aspecto de que no podemos servir a Dios y seguir amando el mundo o amando el dinero. Jesús confronta y dice, o es esto o es aquello. Y ya nosotros deberemos de estar preguntándonos qué es lo que tiene mi enfoque. Podríamos estar diciendo que estamos siguiendo a Cristo, pero realmente el dinero o los recursos nos siguen atando. Y Jesús dice, no puede ser. También la manera como uso y administro los recursos va a determinar dónde está mi corazón. Algo que el Nuevo Testamento va a hacer es a exponer lo que está en nuestro corazón. Lo que está en nuestro corazón. Y una muestra de lo que está en nuestro corazón
se manifiesta en cómo yo estoy utilizando y administrando los recursos que tengo. Y ya podemos ir haciendo nuestra autoevaluación. El discípulo muestra preocupación por el otro. Esta es una verdad fundamental, inclusive desde el Antiguo Testamento. La comunidad de Israel, Dios la diseñó para que se cuidaran el uno al otro. Ser judío implicaba la preocupación por el prójimo. Y esto también lo vemos en el Nuevo Testamento. Es una preocupación por el otro y se demuestra en cómo uso los recursos para ayudar al otro. El dinero y los recursos son dados por Dios. Eso lo vimos desde el Antiguo Testamento. Y Dios nos da generosamente para que podamos ejercer la mayordomía. Quiere decir que una mayordomía pone a trabajar esos talentos, se multiplican, aumento los dones, los recursos que Dios me da, y esa es la mayordomía, el tiempo, etc. También Dios nos da para también ver cómo lo uso, demostrando a quién amo más, al Dios que es el dueño de los recursos o a los recursos. Si es lo segundo, he hecho un ídolo de los recursos. También vamos a ver que en el Nuevo Testamento empezamos a ver un contraste entre Jesús viene a anunciar el reino de Dios. Jesús dice, el reino ha llegado a ustedes. Y este reino es un reino espiritual, es un reino que no tiene su enfoque en las cosas de este mundo. Y para entender los evangelios y las epístolas, tenemos que ver que siempre va a estar en tensión este contraste en la vida del creyente. El mundo, cómo se manifiesta, cómo se comporta el mundo, procura los bienes materiales, ese es el enfoque, hace tesoros en la tierra, quiere aumentar todo. La codicia y la ambición dirige su vida y sus motivaciones, y esto es su fundamento de vida. El mundo es esto. Sin embargo, en el reino de Dios es lo opuesto. Tenemos tesoros, pero en los cielos. Nos preocupamos por lo que al rey le interesa, y que le interesa al rey es que otros le conozcan. También en el reino de Dios, los que estamos dentro del reino de Dios ejercemos una mayordomía diligente. Practicamos el contentamiento, a diferencia de practicar la avaricia. Y este contentamiento está basado en la plena confianza en Dios, sabiendo que Dios, como dijo Jesús, y esto lo enseñó, Él cuida de las aves. ¿Cómo no cuidará de nosotros? Pero obviamente esa fe en Dios se va a poner a prueba. El pasaje que vimos, surgió la pregunta de Malaquías 3, 8 al 12. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Dice Dios, en vuestros diezmos y ofrendas. Por lo tanto, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. En lugar, traigan los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La pregunta fue, ¿qué hacemos con este pasaje? Porque es muy citado dentro de las iglesias para hablar del diezmo. No sé cuántos de ustedes investigaron un poco más. Pueden levantar su manita. A ver, ¿quiénes investigaron más? Bueno, no puedo ver bien a toda la pantalla, pero voy a seguir adelante. Malaquías vive
justo también en el periodo cuando se va a retornar a Babilonia. Y esto lo vimos algunas clases anteriores, entre el año 500 y 400 antes de Cristo. Posiblemente todavía están en Babilonia. ¿Y cuál es la preocupación? Que el pueblo de Israel estaba ya tan compenetrado en la cultura de Babilonia, las cosas de Dios estaban olvidadas, y es muy similar al argumento que va a utilizar Ageo, si recordarán Ageo 1, en donde Dios hace un contraste entre ellos estar construyendo casas bonitas y las cosas de Dios están descuidadas. Entonces, para entender este mensaje del profeta, tenemos que ubicarlo en ese periodo en donde Dios va a utilizar a Malaquías para despertar a su pueblo, para hacerlos que tomen conciencia, porque estaban descuidando lo que se había dado como instrucciones de que trajeran los diezmos, de que velaran por el bienestar de los levitas, que el funcionamiento de todo eso no estaba sucediendo porque el pueblo no estaba trayendo lo que era requerido, lo que Dios les había pedido. Entonces, por eso este pasaje nuevamente es en este contexto histórico. En la lectura de esta semana, ustedes les asignamos la lectura de el dar en el Nuevo Testamento por Anastasios Kulajoglou. Él es un griego, es un teólogo griego, pero me encontré su libro en internet y ustedes tienen el PDF, ¿verdad? Pero si quieren tomarle una captura de pantalla al libro, el libro no está en PDF. Yo traté de bajar todo el libro, pero no está. Ustedes tendrían que ir capítulo por capítulo y estudiarlo. Pero él toca en el capítulo 2, el tema del diezmo y pregunta, ¿es para nuestros tiempos? Yo tengo aquí, imprimí ese capítulo 2 y voy a leer algunas de las porciones porque él también va a utilizar Malaquías 3 para reflexionar sobre la pregunta si es el diezmo para nuestros tiempos. Dice el teólogo Anastasios, dice, muchos usan este versículo para decir que el no traer los diezmos y las ofrendas a la casa de Dios no trae bendición. O sea, si no traes el diezmo, Dios no te va a bendecir. Pero ya ahí tenemos que preguntarnos que el énfasis es en traer el diezmo a la casa de Dios, y tenemos que empezar a cuestionarnos si somos la iglesia, al ser la iglesia del Nuevo Testamento, el templo en sí del Antiguo Testamento quedó obsoleto, ya no era necesario. Cristo mismo con su muerte lo dijo lo aseveró contundentemente con el hecho de que se rompió el velo en dos. Había entrada y ya no había necesidad de sacrificios ni de un templo. Y después Pablo y los apóstoles van a desarrollar la teología de nosotros como su templo. Entonces, desde que se argumenta que traer los diezmos a la casa de Dios, ahí ya tenemos un problema teológico, porque la casa de Dios somos nosotros. Dice, lo cual considera que significa el edificio de la iglesia local. El problema de usar el pasaje anterior como el de Malaquías para apoyar la aplicación del diezmo es que ese pasaje y la ley están detrás en el Antiguo Testamento. O sea, esto se escribió en el Antiguo Testamento. Un judío
en la ley, en el Pentateuco, tenía 613 mandamientos. 613 mandamientos. En Hebreos 10, Pablo va a contrastar lo que la ley era y lo que no pudimos hacer con la ley, no pudimos cumplirla. La ley solamente nos mostró que necesitábamos un Salvador. En Romanos 15, 3 al 4, dice Pablo que las cosas que se escribieron antes, o sea, en el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cristo vino a cumplir la ley. Entonces, el estar en el Nuevo Testamento ya nos empieza a arrojar diferentes preguntas. La ley fue dada para nuestro aprendizaje y para revelar al Salvador, pero no todo en el Antiguo Testamento se va a aplicar al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está dirigido a los judíos que vivían bajo la ley. Jesucristo aún no había venido. Gálatas 3:26. Pero antes de que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo la guía, porque todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Antes del sacrificio y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el templo era el templo de la ley. Y ahora el tiempo en el que vivimos después del sacrificio y resurrección, hay diferencias muy grandes entre los dos periodos, por la simple razón de que era válido, lo que era válido en la primera ley, ya no es vigente en lo segundo. Y esto es lo que está vigente en el segundo periodo, el del Nuevo Testamento, la gracia y ser hijos de Dios. Por otro lado, tenemos pasajes específicos en el Antiguo Testamento sobre los diezmos que se debían de traer. Y si ustedes leen ese capítulo, podrán ver las citas que utiliza de Levíticos, de Números, en donde se hablan de cómo se debía de practicar el diezmo. Ahora, lo que ustedes tienen que ir haciendo por eso es bien importante la postura teológica, porque ustedes tienen que llegar a una decisión. ¿Qué hago con pasajes como el de Malaquías? ¿Lo utilizo o no lo utilizo? Considero que el principio que podríamos utilizar para el pasaje de Malaquías en el Nuevo Testamento es este descuido que Israel tenía por las cosas de Dios. Y Dios está diciendo, te he dicho que de esta manera vas a hacer que las cosas funcionen en el templo, al estar funcionando el templo, era de que había armonía, había una relación entre el pueblo y Dios, pero si eso estaba descuidado es como que estaban dejando a un lado a Dios. Entonces, vamos a ver que en el Nuevo Testamento se habla mucho de dar, pero no se va a tocar específicamente el tema del diezmo, ¿verdad? Y nuevamente ustedes tienen que empezar a tomar sus decisiones sobre cómo van a entender esto. En conclusión, el capítulo 2, el teólogo Anastasios comenta que los diezmos, los dos diezmos de los levitas, dice, como puede ver, hay dos diezmos. El primero era para los levitas, mientras que el segundo era usado para la gente misma para regocijarse ante el Señor. En el tercer año se recolectaba una ofrenda para los pobres y para los levitas. Diezmar es parte de la ley y de igual modo pertenece a la misma categoría el sacrificio de animales, así como de muchas regulaciones que la ley dictaba. Más adelante vemos que en el Nuevo Testamento se enfatiza claramente que la ley con sus mandamientos fue abolida por el sacrificio de Cristo.
Bueno, ustedes pueden ver eso. Yo voy a compartir mi postura sobre este tema en la última clase, pero quiero que ustedes también vayan haciéndose la pregunta. Dice, ¿es relevante y vigente para el cristiano el diezmar? Según el teólogo Anastasios, no es. Lo que sí es importante y concierne a la aplicación directa es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento dice, no vemos no vemos diezmos ni diezmadores, sino vemos dadores de corazón alegre, de acuerdo a la posibilidad de cada uno. Entonces, vamos a ir a los pasajes y que esto también nos ayude a ir poniendo más claro todo este tema. Para entender a los escritos de Pablo tenemos y el dinero y las posesiones, Pablo primeramente va a enfatizar el encuentro transformador que tuvo con Cristo. Quiere decir que si nosotros perdemos de vista este regalo, esta salvación, lo que Cristo hizo por mí, vamos a empezar a desviarnos. Pero Pablo siempre lo fundamentó con este aspecto transformador de Cristo como Salvador. Su teología cristocéntrica fue el fundamento para los orígenes del cristianismo, Cristo en el centro de todo. Su labor pastoral y teológica y teología práctica en cuanto a la vida y testimonio de una congregación específica. Él se preocupaba con una labor pastoral y teológica e hizo frente a errores que estaban surgiendo dentro de la iglesia, doctrinas incorrectas, y fue diligente en escribir y en poner las cosas claras, ¿verdad? Entonces es hermoso ver lo que Pablo hizo para tratar de purificar a la iglesia y que tuviera una sana doctrina. Ahora ya vamos a entrar a los pasajes del Nuevo Testamento. En Hechos 4:32, que es un pasaje muy, muy conocido, me gustaría si alguien lo puede ir leyendo, por favor. ¿Alguien lo puede leer? Me mencionaron, bueno, tengo la versión traducción al lenguaje actual. Menciona Hechos del 32 al 35. Todos los seguidores de Jesús tenían una misma manera. Llenos de gran poder, los apóstoles enseñaban que Jesús había resucitado. Dios los bendecía mucho y no les hacía falta nada, porque los que tenían alguna casa o terreno lo vendían y entregaban el dinero a los apóstoles. Entonces ellos lo repartían y le daban a cada uno lo que necesitaba. Esto también lo hizo un hombre de la tribu de Leví que había nacido en la isla de Chipre. Se llamaba José, Hazle ahí, pero por los favor. apóstoles le decían Bernabé, que significa el que consuela. Muchas gracias. Bueno, fijémonos bien en lo que está diciéndonos este pasaje. Por ejemplo, tengo acá resaltado, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Anteriormente se nos ha dicho que estaban unidos, tenían un mismo corazón y una misma alma. Y vamos a tratar de entender lo importante que es este pasaje como ejemplo para nosotros, ¿verdad? 2000 años y pico después. Cuando nosotros tenemos un recurso,
¿Cómo es que vemos eso que tenemos? Inclusive el pronombre que usamos es mi dinero, es mi cuenta bancaria, es mi todo. En la iglesia primitiva del primer siglo, el encuentro y testimonio ocular de los discípulos el testimonio de Cristo había dejado una huella. Ya no era el sistema del Imperio Romano. Cristo había revelado que había un reino de amor, que había un reino de justicia, que había un reino en donde Dios vela. Y claro, dijeron, sí, esto es. Y hubo una alegría, hubo una unidad entre ellos. Y hubo también una expectativa de que Cristo regresaría pronto. Por lo tanto, ellos era una iglesia comunitaria en donde al final dice, y se repartía a cada uno según su necesidad. Había recursos para dar y se distribuían de acuerdo a la necesidad. Ahora, pregúntense sobre qué fundamento se practicaba la generosidad y ayuda mutua. ¿Sobre qué fundamento? ¿Qué era lo que estaba guiando esta generosidad? ¿Qué es lo que estaba guiando esta ayuda, esta preocupación, este desprendimiento? Y vamos a ver. Dice, eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser propio nada, sino que todos tenían las cosas en común. Y lo que sigue es importante. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Esto es bastante importante. El testimonio de la resurrección de Cristo Jesús era lo que guiaba esto. Y la pregunta que nos haremos para nuestra iglesia es, ¿qué valor, qué importancia tiene el poder de la resurrección, el hecho de que Jesús haya resucitado, de que haya vencido la muerte, de que todo lo que implicó su resurrección? ¿Qué relevancia tiene para mí? ¿Cómo dirige, cómo impacta ese hecho en mi vida? ¿Por qué? Porque si no volvemos al corazón del Evangelio, que es la resurrección de Cristo, nos estaremos volviendo una iglesia religiosa, una iglesia que tiene su vocabulario, sus términos de iglesia, va y viene, es regido por reglas, comportamientos externos, pero nuestro corazón va a estar muy lejos de reconocer y recordar y agradecer el sacrificio de Cristo. La preocupación de la iglesia de Hechos era el cuidar al que tenía una necesidad. Era tener una conciencia presente. Y nos tenemos que preguntar, ¿qué me preocupa? ¿Qué tanto me preocupa la necesidad de alguien más? Como comentaba el hermano César, y varias veces lo he comentado acá en las clases, nosotros tenemos aproximadamente 25 años en el Ministerio de Traducción de la Biblia. A mí me preocupa que haya personas que no tienen la Biblia. A mí me preocupa y quiero hacer todo lo posible y lo estoy haciendo. Y cada uno de nosotros deberá responder, ¿cuál es mi preocupación? ¿Cuál es la preocupación de Dios? ¿Y las preocupaciones de Dios son mis preocupaciones? Y ahí tenemos que irnos preguntando. Otra pregunta de este pasaje es, ¿cuál fue el resultado de esta unidad y ayuda mutua? Como ya vimos, fue una generosidad colectiva, fue el crear realmente una comunidad, que los recursos eran compartidos, etc. Entonces,
podemos ir viendo ese resultado. Ahora vamos a otra historia en Hechos de los Apóstoles, que es la historia de Simón el Mago. Vamos a abrir nuestras Biblias. Hechos 8:4. Es una historia un poco larga y no la vamos a leer, pero vamos a recordar algunos de los puntos de la historia. Hechos 4 es en este crecimiento que hubo dentro de la iglesia, un crecimiento a raíz de la resurrección de Cristo. Los discípulos empezaron a compartir las buenas nuevas y lo que Cristo era, y empezaron a viajar, y dice que estaban en Samaria, dice predicación del evangelio en Samaria, y a grandes rasgos dice fueron esparcidos, iban por todas las partes anunciando el evangelio. Felipe descendió a Samaria y allí la gente unánime escuchaba atentamente lo que decía Felipe. Imagínense a Felipe y la gente atenta. Dice también, había muchos que tenían espíritus inmundos y salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. Versículo 9, pero había un hombre llamado Simón, el que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y Simón el mago va a estar interesado en lo que está escuchando de Felipe, y se interesa, y dice la palabra de Dios que también Simón creyó. En el 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros. Después, dice, los apóstoles estaban en Jerusalén, escucharon lo que estaba sucediendo en Samaria y fueron a Samaria. ¿Quiénes? Pedro y Juan. Entonces, Simón, el mago, se dio cuenta que Felipe hacía milagros y imponía las manos y se sanaban y había milagros. Y él quiso tener ese mismo poder. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Dinero. Les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y vamos a detenernos ahí, aunque sigue la historia. Simón pensaba que el don de Dios, el regalo, el haber hecho milagros, el sanar poseídos, se podía obtener con dinero. Y quería comprar, pagar lo que fuera para que él pudiera hacer lo mismo, porque pues sí, era bastante interesante lo que estaban haciendo los discípulos. Y esto recibe una respuesta muy contundente y enfática de Juan y de Pedro, y le dice que tu dinero perezca contigo, porque el don de Dios no se puede comprar. Ahora, ¿por qué he incluido este pasaje? Porque tenemos que hacer una evaluación de cómo el tema del dinero se ha infiltrado dentro de la iglesia, y hemos pensado que con dinero se puede lograr todo, que con dinero se puede lograr todo. Queremos como que manipular el reino de Dios con dinero, etc. Vamos a la siguiente filmina. Como ya vimos, el mensaje se extendía, había gozo, hay un gran pero en el versículo 9, es la conversión del mago. Y vemos que Pedro y Juan viajan a Samaria.
el mago quiere comprar el don de hacer milagros, pero recibe un reproche. El don de Dios no se compra. Y aquí tenemos para reflexión ver si nosotros como iglesia del siglo del año 2023 hemos pensado que el don de Dios se puede comprar también. Tal vez hemos tenido alguna práctica, es que voy a dar esto para que Dios esto, es que esto para que Dios esto. Y estamos cayendo en la misma trampa o en el mismo error del mago de Simón el mago. Así es que tengamos mucho, mucho cuidado. Como pueden ver, los apóstoles en este momento, ellos estaban motivados por la visión misionera, pero también tenían reglas y ética ministerial bastante clara, en donde no se iban a dejar comprar o llevar por este tipo de comportamiento. Vamos a ver en Hechos 20, 27 al 33. Y me gusta este pasaje porque desde el principio, algo que dice Pablo, que está subrayado al final, bueno, vamos a leer, son dos filminas porque los pasajes están, es un pasaje un poco largo. Yo le voy a dar lectura. Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y termina, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Acá podemos ver que Pablo está diciendo varias cosas. Primeramente enseñaba, pero también advertía. Muchas veces las advertencias dentro de la iglesia son pocas. Tenemos un evangelio light, un evangelio fácil, que considero ya es una religiosidad. Pero Pablo estaba haciendo despertar y comprender que tenemos que estar velando porque van a entrar lobos rapaces y no van a perdonar al rebaño. Rebaño quiere decir la congregación. Dice, y de ustedes mismos van a haber hombres que van a hablar cosas perversas. Y Pablo está describiendo una situación impura que va a suceder dentro de la iglesia. Y les está diciendo, así va a ser, cuídense, tengan cuidado. Y entre todo esto menciona el tema del dinero, porque está infiriendo que estos lobos rapaces van a tener avaricia, van a buscar plata, van a buscar oro de la congregación. Y Pablo está diciendo, yo no he codiciado esto de nadie. Soy limpio, no me pueden acusar de esto. ¿Y cuántas veces, y podemos hacer un vistazo a la iglesia y preguntarnos, las que se dicen ser iglesia, ¿podrían los pastores decir esto mismo de la congregación? Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Y es momento para que nos alineemos y volvamos a la pureza del Evangelio
Y me recuerda el pasaje también de Josué, de Éxodo, cuando Jetro, recordarán si estuvieron en esa clase, cuando Jetro le dice a Moisés que identifique hombres. Y una de las características son hombres que iban a estar al frente de la nación, es que iban a odiar la avaricia. Y vimos Colosenses 3:5, que avaricia es equivalente a una idolatría. Entonces podrá ser que no tenemos otro tipo de imágenes, pero si tenemos codicia, tenemos un ídolo y por lo tanto Dios no puede estar ahí. Entonces, es muy importante esta amonestación. Segunda de Corintios, capítulo 8 y 9, hay mucho contenido, son pasajes muy importantes en donde Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto, y él está enseñándoles cómo se debe de practicar el dar, cómo se debe de practicar la ofrenda. El Nuevo Testamento y Cristo habló mucho del dar. Si nosotros llegamos a la postura, por ejemplo, de que, bueno, el diezmo ya en el Nuevo Testamento no es necesario, y digamos, bueno, entonces ya no doy tampoco, porque el Nuevo Testamento habla mucho sobre el dar, porque el dar refleja nuevamente dónde está nuestro corazón. Y Pablo va a hacer una solicitud de una ofrenda, había una necesidad, y él va a invitar a la iglesia o inclusive a los gentiles a dar, y construye una teología de dar basada en la gracia de Dios. Vamos a ver algunos pasajes. ¿Alguien puede darle lectura? Oye, el hermano Benito Ramírez está solicitando. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, porque en las grandes tribulaciones con que han sido probadas, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Muchas gracias. Estamos sabiendo que aquí hay una manifestación de una generosidad, pero nuevamente el fundamento de esa generosidad es haber conocido la gracia de Dios, haber conocido y experimentado este regalo, el ser adoptados en la familia de Dios, Dios Padre. Eso entendieron ellos, lo recibieron y cambió su manera de pensar, que aún estando ellos en una pobreza muy extrema, pudieron abundar. Y es un ejemplo muy clásico que conocemos porque es muy citado esta historia de la generosidad de los macedonios. Pero anoté aquí en rojo algunos de los aspectos de cómo es esta generosidad. Nuevamente está fundamentada en la gracia de Dios. Cuando recordarán Éxodo, di a los hijos de Israel que traigan para mí una ofrenda. Hicimos la pregunta, ¿por qué Dios está pidiendo una ofrenda? Si Israel recordaba la salvación de Dios, haberlo sacado de Egipto y haber visto los estruendos en el Sinaí, es realmente decir,
aquí está, aquí está. Realmente Dios no necesita las ofrendas, Dios es el dueño, pero el dar es una demostración de cómo está mi corazón. No pensemos que Dios está detrás de un escritorio esperando a ver cuántos vamos a traer para que su bolsa siga creciendo. Esa es una imagen muy falsa. Dios no necesita nuestra ofrenda, pero la ofrenda va a ser una demostración de cómo está mi corazón. Y también dice acá que dieron conforme a sus fuerzas. Y aún más allá, hicieron la doble milla. Inclusive rogaban que se les concediera el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Y como iglesia necesitamos, y sé que hay muchos testimonios, a mí me gustaría que como iglesia de América Latina tuviéramos la costumbre de compartir estos testimonios, porque sé que hay testimonios. Una vez estuve en una comunidad acá en México y históricamente las iglesias, había divisiones denominacionales en esa comunidad, pero esta comunidad iba a tener un evento, iban a dedicar unas porciones de las escrituras, y a raíz de este evento las iglesias se reconciliaron y prepararon la comida. Y recuerdo haberlos visto llegando con lo que tenían del campo, se organizaron en la cocina y nadie, o sea, la comida fue costeada con recursos locales. Sé que hay muchos testimonios como estos y me gustaría que pues estuviéramos pendientes de escuchar estos, porque como esta historia de los macedonios, sabemos que hay muchas historias en nuestra América Latina, solamente que no las tenemos documentadas, pero eso nos alegra, ¿verdad? Porque sabemos que hay hermanos con escasos recursos que aman mucho a Dios y que están dando como los macedonios de su pobreza, pero que lo hacen con alegría. Entonces aquí recordemos que dieron conforme a sus fuerzas. Otro pasaje, 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿De qué riqueza nos está hablando acá? ¿De qué pobreza nos está hablando acá? Muchas veces este pasaje se podría utilizar que Cristo quiere que seamos ricos, porque aquí dice, fueseis enriquecidos. Pero tenemos que tomar en cuenta que este enriquecimiento es un enriquecimiento espiritual, que sin duda podría traer también un enriquecimiento material, de salud, etcétera. Pero aquí el enriquecimiento es un enriquecimiento espiritual, un crecimiento. Pero otra cosa que queremos resaltar acá es el hecho de que Cristo puso el ejemplo de pobreza, porque Él quería relacionarse con los pobres, Él procuraba y estuvo con los pobres. Y tenemos que recordar todos estos pasajes porque hay tantos videos, si ustedes entran a YouTube, tantas enseñanzas incorrectas de liderazgos que se quieren enriquecer. Y me pregunto, ¿y dónde está el ejemplo? ¿Cómo están siguiendo el ejemplo de la pobreza de Cristo? ¿De qué les ayuda saber que Cristo vino como pobre? Porque Cristo no buscaba los bienes materiales. El Hijo de Dios, siendo rico, se hizo pobre. Y nosotros como iglesia tenemos que meditar en esta verdad, en esta verdad. ¿Por qué se hizo pobre cuando era rico? ¿Por qué? Lo hizo por amor.
y a raíz de esa pobreza, nosotros recibimos una bendición, un regalo. Entonces, pues quise poner este pasaje. Vamos a ver otro pasaje también muy conocido y también es utilizado en las iglesias cuando se recoge la ofrenda. El que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para con ustedes, a fin de que teniendo siempre lo suficiente, en todas las cosas abundéis para toda buena obra. Hay una, bueno, vamos a la siguiente. Una exégesis sí, una interpretación de este pasaje. Vámonos por partes. Dar se compara con sembrar. Hemos venido diciendo que el Nuevo Testamento sí habla mucho sobre el dar. ¿Qué tan importante es para usted tener presente de que cuando doy, estoy realmente sembrando? ¿Y qué estoy sembrando? ¿Estoy sembrando mucho? ¿Estoy sembrando poco? El que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. La motivación del dador no es cosechar mucho, eso viene por añadidura. También otro aspecto que habla acá 2 Corintios 9, 6 al 8, es de que dar es según hayamos prosperado. Indica que yo estoy constantemente reconociendo si he o no prosperado, si he recibido más. Y tener esa conciencia de que al recibir, también tengo una responsabilidad. Cada uno dé según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, sino alegremente. En los pasajes que vimos del Antiguo Testamento, recalcamos los pasajes en donde había alegría, habría gozo al dar, ¿verdad? ¿Por qué Dios amará al dador alegre? ¿Por qué creen ustedes? No sé si podemos abrir los micrófonos. ¿Por qué Dios ama al dador alegre? Sí, creo que es porque realmente lo hace de todo corazón. De todo corazón implica Con humildad, con sencillez. ¿Qué más tiene un corazón alegre? Porque hace una ofrenda voluntaria, de acuerdo a su capacidad. Hermana, pienso que es una muestra de gratitud, ¿no? Cuando una persona está agradecida por lo que alguien le da algo o alguien está haciendo por él, entonces tiene esa muestra de alegría, entonces es una muestra de gratitud. Dios ama. Sí. Adelante, hermano Ricardo. Porque demuestra confianza. Dios ve el corazón. Es como la anciana que dio las 2 moneditas. Demuestra confianza en Dios. Sabe que no va a pasar apuros. Por eso lo da con corazón alegre. Es mi apreciación. Dios se goza con el que da, con alguien que da con alegría, porque el que da con alegría ha pasado un proceso reflexionando. Y voy a compartirles un testimonio. Yo me interesé en este tema y cuando les compartí en la introducción por qué me interesé en este tema,
es porque escuchaba de la dificultad que tenían los misioneros latinos para ir como misioneros, y una frase que espero se nos quite de nuestro vocabulario es: mi iglesia no tiene. Y lo escuché varias veces. Me pregunté por qué. Yo había crecido con una mamá muy generosa. Mi mamá todavía vive. Pero era costumbre que cuando ella recibía el gasto, el dinero de mi papá, ella acomodaba sus billetes, los así como que los planchaba así con la mano, y cuando ella iba contando, iba diciendo: Dios es tan bueno con nosotros, mira, ustedes están con salud, mira, Dios nos tiene en esta casa, no era una casa lujosa, pero una casa cómoda, no, Dios nos ha dado tanto, y así ella. Y decía, y aquí está, ella separaba su diezmo y decía: Dios es tan bueno, y aquí está la ofrenda. Y mi mamá se podía desvivir, hacer, porque estaba tan agradecida con Dios por lo que había hecho en su vida de ella. Y daba con alegría, y daba y daba. Y ella tiene 86 años y nunca le ha faltado nada. Mi papá falleció, etcétera, etcétera, pero a ella nunca le ha faltado ni techo ni comida. Dios ha provisto, y ella ha sido siempre una mujer que dio a la iglesia, dio a pastores, etcétera. Porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer, está diciendo Pablo, Dios puede hacer que abunde, que pueda hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Toda buena obra, eso también dice en 2 de Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para instruir, para guiar, a fin de que el hombre sea perfecto y listo. ¿Para qué? Para toda buena obra, para toda buena obra. Entonces, como discípulos, como cristianos, tenemos que estar alertas. A ver, ¿qué tengo? ¿Qué es lo que Dios quiere que utilice? ¿Cómo quiere que utilice esto? ¿Cuál es la buena obra que Dios quiere que se haga con este recurso? Entonces el discípulo siempre tiene su antenita así despierta. Recibo, ¿cuál es la obra? Recibo, ¿cómo lo administro? Recibo, es de Dios. Pero el discípulo no acumula, ¿verdad? El discípulo no dice: ay, voy a engrandecer, y David no lo hizo, y David es el ejemplo, pues, humano, ¿verdad? A la perfección de alguien que recibió mucho dinero, mucho oro, mucha plata, y lo destinó para las cosas de Dios. Muy bien, vamos a seguir adelante. A ver, ¿qué más? Dar no se hace de mala gana ni por obligación. Dios nos da lo suficiente. Otro pasaje que también, en donde Pablo también va a desarrollar esta teología, es cómo se debe de apoyar a aquellos que están llevando el evangelio, aquellos que han dicho: yo voy a dedicar mi vida a las cosas de Dios. Y este pasaje es uno también muy conocido. 1 Corintios 9, 12 al 14. ¿Cuáles son los derechos del apóstol? Dice Pablo: no hemos hecho uso de este derecho, sino que lo toleramos todo a fin de no presentar ningún obstáculo al evangelio. Pablo sabía cuáles eran sus derechos como apóstol, pero dice: a fin de que el evangelio no tenga obstáculo, dice, me abstengo de ejercer esos derechos que tengo. Y hace una pregunta retórica: ¿acaso no saben ustedes que los que trabajan en el templo comen del templo? ¿De quién está hablando ahí? De los levitas. Y que los que sirven al altar participan del altar. Así también el Señor ordenó a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio.
Y sí estamos muy de acuerdo en que es esta interdependencia entre el que es llamado por Dios y que renuncia a todo, y que la comunidad de creyentes que lo rodea debe respaldarlo, debe de cuidarlo, debe de ayudarle a que no le falte. Pero por otro lado, Pablo ya nos ha dicho, y no he codiciado nada, ni oro, ni plata, ni vestidos. No he codiciado. Entonces, cuando hay problemas es cuando el apóstol ejerce sus derechos y exige y codicia hasta de más. Pero Pablo está poniendo en balance, en equilibrio estas dos. Ya nos ha dicho nuevamente, no he codiciado. Pero sí, el que, el que anuncia el evangelio vive del evangelio. ¿Y de quién va a venir esta ayuda? Nuevamente, de la iglesia que conoce las enseñanzas, de que hay que apoyar, sí hay que apoyar. Solamente, nuevamente, el equilibrio de la codicia por parte del el apóstol o el que anuncia el evangelio podría darse, y ahí es donde pues ya entramos en problemas. Dicen, el no no hecho uso de este derecho, también nuevamente ordenó a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Entonces nos está dando algunas verdades de cómo debe de apoyarse, de cómo debe de ayudar la iglesia a quienes se van a enfocar en esto, porque esto va a hacer que el evangelio siga adelante, ¿verdad? Y si no se hace esto, pues se entorpece ese proceso natural del extendimiento del reino. Vamos a ver otro pasaje. Gálatas 6 al 10. Recuerden que esta es una introducción al Nuevo Testamento. Nos estamos yendo bastante rápido, solamente, y va a haber otros pasajes que no nos va a dar tiempo de ver, pero es una introducción. Gálatas, nuevamente, Pablo escribiendo a los Gálatas: el que recibe enseñanza en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo enseña. ¿Has recibido bendición de alguien que te está enseñando, de alguien que te está discipulando, de alguien? Dice, hazle partícipe de toda cosa buena al que lo enseña. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Nuevamente, todo lo que el hombre cosecha, nuevamente esta metáfora de estar sembrando, también vamos a cosechar. Está implicando, dice, el que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. ¿Estás sembrando para ti mismo o estás sembrando para lo anterior que nos ha dicho? Ayudar al que está dando una enseñanza. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Acá, el que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. ¿Para qué está sembrando usted? ¿Para qué estoy sembrando yo? Y aquí Gálatas nos da un contraste. Y Pablo nos va a instar, nos va a animar a que, según tengamos oportunidad, ayudemos a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y podemos ya ir viendo que en este reino en el cual estamos hay una preocupación por ayudar a quien está extendiendo el evangelio, por ayudar a los de la familia de la fe. Pero ¿qué es lo que sucede cuando en este reino empieza a haber otro tipo de pensamientos o de verdades que van a regir la vida? El egoísmo,
la división, los celos, las envidias, empieza a perderse la esencia del evangelio. Por eso decía al principio, cuidémonos de no estar practicando una religiosidad dentro de la iglesia, pensando que ya di mi ofrenda y ya, pero mi corazón está muy lejos de Dios. Entonces, en este reino en el cual estamos, hay una preocupación y deberíamos estar buscando oportunidades, necesidades. ¿Dónde están las necesidades? Así como la iglesia de Macedonia. ¿Quién necesita ayuda? Eso es lo que deberá de suceder en el reino en el que estamos. Vámonos también a Filipenses, qué es lo que podemos leer de Filipenses. Vamos a leer Filipenses 4, del 10 al 20. No lo pude poner porque era mucho texto. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Filipenses 4 del 10 al 20 dice: Me alegra mucho que, como hermanos en Cristo, al fin hayan vuelto a pensar en mí. Yo estaba seguro de que no me habían olvidado, solo que no habían tenido oportunidad de ayudarme. No lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Sin embargo, fue muy bueno de parte de ustedes ayudarme en mis dificultades. Al principio, cuando comencé a anunciar la buena noticia y salí de Macedonia, los únicos que me ayudaron fueron ustedes, los de la iglesia en Filipos. Ninguna otra iglesia colaboró conmigo. Aun cuando estuve en Tesalónica y necesité ayuda, más de una vez ustedes me enviaron lo que necesitaba. No lo digo para que ustedes me den algo, sino para que Dios les tome esto en cuenta. Epafrodito me entregó todo lo que ustedes me enviaron y fue más que suficiente. La ayuda de ustedes fue tan agradable como el suave aroma de las ofrendas que Dios acepta con agrado. Por eso, de sus riquezas maravillosas, mi Dios les dará, por medio de Jesucristo, todo lo que les haga falta. Que todos alaben a Dios nuestro Padre por siempre y jamás. Amén. Muchas gracias, hermana Sandra. Bueno, este pasaje también es muy conocido y hay dos pasajes que son muy conocidos y muchas veces son mal usados. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este pasaje lo utilizamos para aventurarnos, para tomar fuerzas, ¿verdad? En medio de la dificultad, etc. Pero Pablo está diciendo, todo lo puedo en Cristo, que es, sé vivir humildemente y dice, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para tener necesidad. Y ahí es donde dice, todo lo puedo en Cristo, que es el que me da la fortaleza. Y otro pasaje es, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y este pasaje lo dice justamente cuando se ha dado una ayuda. Cuando Pablo ha recibido una ayuda, le dice, Dios va a suplir también para ustedes sus necesidades, así como las ha suplido a mí por medio de ustedes. Y Pablo más bien envía esa bendición a ellos también. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Y nuevamente, en el contexto de cómo se dice esto, es en el contexto de que se ha dado una ofrenda.
En la iglesia hay una hermana que es muy generosa con nosotros. Ella hace granola y ya van 2 veces que viene y me dice, hermana, aquí está, es un regalo. Y yo me siento muy agradecida, pero también me pone muy pensativa porque quisiera ver la alegría, ese corazón alegre de la hermana, del por qué da, y los ojos le brillan de gozo. Yo creo que todos hemos visto personas así que son tan espléndidas y que aquí está, y le brillan los ojos y yo quiero ver su corazón porque realmente da con alegría y lo da sinceramente. Y es un gran ejemplo de una familia que da lo que tiene, ¿verdad? Que da lo que tiene para apoyar. Mi Dios pues suplirá. Bueno, esa fue un reconocimiento de una ofrenda que Pablo recibió estando preso por parte de la iglesia de Filipo. Vamos a otro. Nuevamente Pablo, en sus instrucciones a su discípulo Timoteo, le está enseñando, le está discipulando a Timoteo. Y en el discipulado le está recordando que las iglesias deben de hacer bien, que sean ricos, sí, pero que en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Y nuevamente aquí, ligado a las enseñanzas de Jesús, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Y qué interesante este último, a ver, sí, de lo que en verdad es vida. Esto nos debe de poner a pensar qué es en verdad la vida en el contexto de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. La verdadera vida es que practiquen buenas obras, que practiquen la generosidad y que sean prontos, así listos, diligentes para compartir. Esa es la vida, la verdadera vida, dice Pablo. No es el acumular para nosotros mismos, sino ayudar al otro. Santiago 2, 14 al 26. Vamos a ver, no nos va a dar tiempo. Santiago, vamos al texto, aunque no lo vamos a leer todo, pero siempre es importante entender el contexto de cómo se dice la enseñanza. Ay, no hay Santiago. Santiago era un hermano de Jesús. Él se convirtió después de la resurrección. Y bueno, no encuentro aquí el pasaje. Pero lo que Santiago está enseñando acá es que la verdadera fe se va a demostrar cuando nos preocupamos por el que tiene la necesidad. Mientras busco, ¿alguien puede dar lectura al capítulo 5 del 1 al 6? ¿Alguien puede dar lectura, por favor? Santiago 2, Hermana Sandra. 14 al 26. La fe se demuestra cuando nos preocupamos por el que tiene necesidad. 5, 1, 6. Las riquezas, injusticias. Sí. Fe sin obras es muerta, dice Santiago. Dice, ¿de qué va a aprovechar
a alguien que diga que tiene fe y que no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y bueno, ahí sigue hablándonos Santiago de que esta fe, esta conversión, y nuevamente enfatizo estar en este reino, que no es el reino del mundo, la manifestación de esa fe va a ser la preocupación por el otro, el desprendimiento de algo que yo tengo para ayudar a otro. Esa va a ser la demostración de la fe. Y nuevamente, en el contexto más amplio, y repito esta frase, es la preocupación por el otro, que fue la preocupación que Cristo tuvo por nosotros. La preocupación que tuvo el buen pastor cuando dejó a las 99 y fue a buscar a la una. Podemos ver que Cristo demostró esta preocupación por nosotros. Y lo que nosotros debemos de hacer como iglesia es reflejar también esa preocupación por el otro, por la necesidad, por el extender el mensaje de salvación. Pero cuando la iglesia se acostumbra y empieza a vivir una religiosidad, ahí es donde Dios va a decir, no quiero tus ofrendas, quiero tu corazón, ¿verdad? Y Santiago también 5 del 1 al 6 es una amonestación contra los que tienen riquezas. Y por favor no me digan que no somos ricos. Como iglesia latinoamericana tenemos muchas cosas. Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. 4. El versículo 4 es un llamado de dolor del que está padeciendo injusticia. Dice, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Es decir, el jornalero está trabajando, pero no se le está pagando lo que se le debe de dar. Y los clamores de los que habéis cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Ese clamor del que está sufriendo opresión, injusticia, ha llegado a oídos de Dios. Habéis vivido en deleites sobre la tierra. Habéis engordado vuestros corazones, como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Entonces, nuevamente es un llamado para que como iglesia practiquemos la justicia, y para eso necesitaremos saber qué injusticias están alrededor mío, y Dios está esperando que la iglesia vaya y ampare al que esté sufriendo y padeciendo un tipo de injusticia. Vamos a Primera de Pedro. Nos estamos acercando ya a los últimos libros. Primera de Pedro 4:9, donde nos habla de una mayordomía y una administración. Pedro nos va a animar a que nos hospedemos sin murmuraciones y de acuerdo al don que hemos recibido
lo ministremos a otros como buenos administradores de la gracia de Dios. Y nuevamente las epístolas y las enseñanzas de Cristo nos van a hacer conscientes de que hemos recibido algo. Hemos recibido dones, hemos recibido talentos. Dice, según el don que ha recibido. Esto supone que todos hemos recibido un don, porque no dice solo a los que hayan recibido un don. No, según el don que haya recibido, ministralo a otros y lo compara, signos de igual, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En realidad estamos, cuando ejercemos una buena mayordomía en el reino, es una mayordomía asociada con la gracia de Dios. Esta gracia de Dios tuvo un precio y por tanto es algo sagrado y algo delicado. Por lo tanto, la mayordomía se ejerce con ese entendimiento de que esto es algo precioso. El que yo pueda ser llamada hija de Dios costó la vida de Cristo, tuvo un precio. No es algo ligero. Y por lo tanto, al ejercer yo la mayordomía y la administración, lo hago con ese entendimiento de que estoy administrando las cosas y un regalo inmerecido de Dios. Otro pasaje de Primera de Corintios 5:2 dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Cómo se ejerce el ministerio y cuidado de los discípulos? Aquí nos responde con diligencia, no a la fuerza, sino voluntariamente y no buscando una ganancia. Nuevamente aquí está el tema de la avaricia, de la codicia, sino con ánimo pronto. Y bueno, ese es un pasaje también sobre cómo debemos de ser diligentes y no buscar una ganancia deshonesta al servir a Dios. Primera de Juan 2:5. Dice, el que guarda su palabra en este es verdaderamente, perdón, el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Perdón, no era el 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Juan, el discípulo, nos está diciendo, ¿a quién amas? ¿Amas al mundo? ¿Amas a Dios? Si amas al mundo, lo que Dios ama no está en tu corazón. Se ha vuelto una religiosidad. Pero cuando amamos a Dios, vamos a amar lo que Dios ama. Y nos va a preocupar. Y eso también va a hacernos comprender que hemos recibido algo y por lo tanto podemos ayudar. No sé cómo todo esto vaya ayudándoles en su pensamiento. Ahorita vamos a platicar. Vamos a tener 2 pasajes más. También tercera de Juan 1:1-7, andar en la verdad. Y nuevamente está asociado lo que decía Santiago. ¿Tienes fe? ¿Andas en la verdad? Que se demuestre con tu hospitalidad y tu preocupación por el otro. Entonces son ejemplos muy prácticos, es una teología muy práctica que se demuestra en la vida real, ¿verdad? No es
solamente una teología abstracta, teórica, sino práctica. Y Judas 3 al 16, Judas no tiene capítulo, entonces son versículos nada más. Judas, vamos a ver, pues terminamos con una palabra de cuidado por parte de Judas, el discípulo, del 3 al 16, porque dice que van a entrar falsas doctrinas y falsos maestros. Y Judas nos va a dar una lista de estas características de las falsas doctrinas y falsos maestros. Entre ellos está, cuidado, van a entrar encubiertamente, son impíos, porque esta gracia, este regalo de Dios, lo han convertido en libertinaje. Es como que aquí no rige lo que Dios dice, sino que es un libertinaje. Son soñadores, mancillan la carne, son nubes sin agua, árboles sin fruto, 2 veces muertos. Yo no sé cómo es estar 2 veces muerto, pero tal vez es algo para enfatizar que están remuertos, como decimos en México. Y estos falsos maestros van a adular, van a decir palabras bonitas. ¿Para qué? Para después sacar un provecho. Que en el fondo, estos falsos maestros van a tener una avaricia. Pero miren las características de estos falsos maestros. Entonces, espero que estos pasajes nos hayan ayudado a entender que todo esto, y ustedes van a recibir esta presentación, nos hace ver y estar conscientes de que en el reino de Dios hay que hacer las cosas como se nos ha indicado en la Biblia. Hay que ayudar, hay que reconocer que tengo algo, hay que hacerlo con diligencia, hay que hacerlo con honestidad, hay que hacerlo con alegría. Pero en el fundamento de todo eso es recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, por amor. Y que ese amor, al reflexionar en ese amor de Dios, que eso también nos mueva a ver a mi prójimo como Dios lo ve, con amor. Y entonces eso nos ayuda, así como Cristo se desprendió, así nosotros nos desprendemos. Y así es como el reino funciona, el reino de Dios funciona. Recordarles que cada 15 días tenemos un tiempo de oración misionero, así que no olviden conectarse y dejar las peticiones también al número del ministerio. Y como cada viernes nos volvemos a encontrar el próximo viernes, ¿bien?, en nuestra penúltima sesión. Y nada, animarlos a que puedan seguir presentando sus tareas, que ustedes puedan realizar sus posturas, como ya hemos visto que ya algunas las están fundamentando bien. Así que no olviden también completar sus clases si en caso deseen la certificación. Y sin más que decir, bueno, pueden encender sus micrófonos, sus cámaras y sus audios para que puedan despedirse de nuestra misionera.